Ares, el dios de la guerra y la violencia en la mitología griega. En el vasto y fascinante panteón de la mitología griega, Ares ocupa un lugar singular. Hijo de Zeus y Hera, era el dios de la guerra en su aspecto más brutal y sangriento, encarnando la violencia desmedida, la destrucción y el caos del combate. Mientras que su hermana Atenea representaba la estrategia, la sabiduría y la planificación bélica, Ares simbolizaba el lado oscuro y visceral del enfrentamiento, la furia del guerrero, el derramamiento de sangre y el ruido ensordecedor del campo de batalla. A diferencia de otros dioses, su figura no era ampliamente venerada en la Grecia clásica. De hecho, en muchas ciudades se le veía con recelo, pues encarnaba un aspecto de la guerra que se consideraba peligroso e incontrolable. Sin embargo, no por ello su papel fue menos importante. Ares representaba la faceta inevitable de los conflictos humanos, la violencia que acompaña a toda civilización y que, de una u otra manera, define la historia de los pueblos. Orígenes y personalidad. Ares nació del matrimonio entre Zeus y Hera, aunque en algunas tradiciones se decía que Hera lo concibió sola como venganza contra su esposo. Desde su nacimiento, fue un dios que generó división. Su carácter impulsivo, iracundo y sanguinario lo convirtió en uno de los dioses más temidos del Olimpo. Homero lo describía en la Ilíada como el azote de los hombres, manchado de sangre, alguien odiado incluso por Zeus, quien despreciaba su afán de destrucción. Mientras que Atenea simbolizaba la inteligencia en la guerra, Ares era el arquetipo del guerrero que lucha sin pensar, dejándose llevar por la furia y el instinto. Pese a este retrato negativo, su figura representaba algo esencial para los griegos, el reconocimiento de que la violencia es parte inevitable de la condición humana. Ares en la Guerra de Troya. Uno de los episodios más célebres de Ares ocurre en la Guerra de Troya, narrada por Homero en la Ilíada. Ares tomó partido por los troyanos, combatiendo directamente contra los aqueos. En un momento crucial, fue herido por el héroe Diomedes, quien, con la ayuda de Atenea, logró clavarle su lanza. El dios lanzó un grito estremecedor que hizo temblar a soldados y dioses por igual, y regresó al Olimpo para que Zeus curara sus heridas. Este episodio muestra la vulnerabilidad de los dioses homéricos, pero también el desprecio hacia Ares, un dios poderoso, sí, pero incapaz de imponerse ante la estrategia y la inteligencia representadas por Atenea. Relaciones familiares y amoríos. Aunque era un dios violento, Ares tuvo una relación amorosa célebre y apasionada con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. De esta unión nacieron varios hijos, entre ellos a Eros, dios del deseo, a Phobos y Deimos, personificaciones del miedo y el terror en el campo de batalla. Armonía, diosa de la concordia, en un contraste simbólico con su padre. Su romance con Afrodita también dio lugar a un episodio famoso, el momento en que Hefesto, esposo legítimo de Afrodita, los sorprendió y los atrapó en una red invisible frente a los demás dioses, desatando burlas en el Olimpo. Además de Afrodita, Ares tuvo otros hijos célebres, muchos de los cuales eran guerreros o seres violentos, lo que reafirmaba su papel como generador de caos. Episodios míticos notables. Más allá de la Guerra de Troya, Ares protagonizó varios mitos importantes. Fue juzgado en el Areópago de Atenas por matar a Alirrotio, hijo de Poseidón, en venganza por haber ultrajado a su hija Alcipe. Este mito dio origen al tribunal ateniense que llevaba su nombre. En otra leyenda, fue encarcelado durante más de un año por los gigantes Aloadas, quienes lo encerraron en una jarra de bronce hasta que Hermes lo liberó. Este episodio subraya su vulnerabilidad a pesar de su fuerza. En varias narraciones, se le atribuye la creación de caballos salvajes y su vinculación con manantiales teñidos de sangre. Todos estos relatos muestran un patrón. Ares era poderoso, pero a menudo humillado o derrotado, lo que lo hacía menos respetado que otros dioses olímpicos. Ares y la visión griega de la guerra. Para los griegos, la guerra tenía dos dimensiones, la estratégica y racional, encarnada por Atenea, y la violenta e irracional, representada por Ares. Mientras Atenea gozaba de un culto extendido en ciudades como Atenas, Ares era venerado principalmente en lugares con tradición guerrera, como Esparta y Tebas. Los espartanos, por ejemplo, veían en Ares un símbolo del valor, la disciplina y la ferocidad en combate. Para ellos, la guerra era parte de la vida, y rendir culto al dios que representaba la fuerza bruta era un acto de reafirmación cultural. Este contraste explica por qué, en la mayoría de relatos, Ares era despreciado, pero en sociedades marcadas por la guerra, su figura adquiría un valor más positivo.
equivalentes en otras culturas. En Roma, Ares se transformó en Marte, donde alcanzó un prestigio muy superior. Marte no solo era dios de la guerra, sino también de la agricultura y protector del Estado romano, lo que lo convirtió en una de las deidades principales. En otras culturas, podemos ver paralelos con dioses como Ninurta en Mesopotamia, asociado con la guerra y la caza; Montu en Egipto, dios guerrero del desierto; Odín y Tyr en la tradición nórdica, vinculados al combate y al destino de los guerreros. Esto demuestra que, aunque Grecia despreciaba a Ares, la figura del dios guerrero era fundamental en muchas civilizaciones. Iconografía y atributos. Ares era representado como un hombre joven, fuerte y de aspecto imponente, armado con lanza, espada y escudo. Sus animales sagrados eran el perro y el buitre, símbolos de la guerra y la muerte. A menudo se le mostraba conduciendo un carro tirado por caballos de fuego, acompañado por Fobos y Deimos. En el arte clásico, su imagen contrastaba con la de Atenea. Mientras ella aparecía vestida con armadura y aire de sabiduría, Ares era retratado como el guerrero impulsivo y visceral. Culto y veneración. El culto a Ares nunca alcanzó la magnitud del de otros dioses olímpicos, pero existían templos y altares en su honor. En Esparta, se realizaban sacrificios en su nombre antes de las campañas militares. En Atenas, el Areópago se convirtió en un símbolo de su relación con la justicia y la guerra. En general, los griegos lo respetaban más por temor que por devoción, pero no podían ignorar su papel como encarnación de la violencia necesaria para sobrevivir en un mundo en constante conflicto. Ares representa una de las facetas más incómodas pero inevitables de la existencia humana, la violencia y la guerra en su estado más puro. Aunque despreciado por muchos griegos y ridiculizado en varios mitos, su figura era indispensable para comprender la cosmovisión helénica. Mientras Atenea simbolizaba la inteligencia y el orden en el combate, Ares recordaba a los mortales que toda guerra conlleva destrucción, sangre y sufrimiento. Sin él, el equilibrio del panteón griego quedaría incompleto, pues la guerra no es solo estrategia, sino también furia y pasión desatada. En Roma, bajo la figura de Marte, Ares alcanzó una redención cultural que lo convirtió en protector del imperio, demostrando que la violencia puede ser temida, despreciada o glorificada, dependiendo del contexto histórico. Así, Ares sigue siendo hoy un símbolo universal del lado más crudo y apasionado de la guerra, un recordatorio de que, por mucho que la humanidad busque la paz, el conflicto ha sido y será siempre parte de nuestra historia.